Buenos días, queridos estudiantes. El día de hoy vamos a ver el tema de operaciones con intervalos. Antes de ello vamos a ver qué es un intervalo. Es un subconjunto del conjunto de los números reales. Los intervalos se pueden representar con corchetes o paréntesis de la siguiente forma. Tenemos los corchetes y tenemos los paréntesis. En paréntesis tenemos dos formas, pueden ser de esta forma o de la siguiente forma. Tenemos las dos formas de paréntesis que podemos nosotros intervenir en un intervalo. Ahora, vamos a ver intervalo cerrado. ¿Qué es un intervalo cerrado? Lo vamos a identificar con estos corchetes y esto significa que está cerrado, ¿sí? Ahora, esto quiere decir que incluye a los dos extremos. Siempre que vean corchetes, quiere decir que lo incluye. Vamos a ver cómo se lo representa gráficamente. Se lo representa con dos puntitos o con puntos cerrados o que están pintados completamente. Ahora vamos a ver un intervalo abierto. Vamos a identificarlos con paréntesis o con la siguiente forma que les había comentado. De las dos formas se lo puede identificar a un intervalo abierto. Esto quiere decir que excluye a los dos extremos y vamos a representarlo gráficamente. ¿Significa esto que excluye cuando está abierto? Significa que excluye, ¿sí? Tenemos dos circulitos sin pintar. A ello lo vamos a reconocer como un intervalo abierto. Un intervalo semiabierto por la derecha quiere decir que incluye el punto A, pero excluye el punto B. Sería de la siguiente forma. Incluye significa el corchete y excluye al paréntesis. Y nos quedaría puntito pintado y al otro extremo puntito sin pintar. Seguimos. Intervalo semiabierto por la izquierda. Esto quiere decir que excluye al punto A, pero incluye al punto B. Y se lo representa de la siguiente forma. Excluye con el paréntesis e incluye con el corchete. Y gráficamente lo tenemos puntito sin pintar y puntito pintado. Recuerda que este puntito sin pintar corresponde al paréntesis y puntito pintado al corchete. Continuamos. Intervalos infinitos. Los intervalos infinitos los vamos a representar con un 8 acostadito, ¿sí? Ya saben que para la derecha están los positivos y para la izquierda los negativos y nos quedaría de la siguiente forma, del menos infinito hasta el más infinito. Ahora sí vamos a ver un ejemplo de unión de intervalos que eso nos va a representar A, U de B y eso significa A unión de B. Ejemplo, tenemos nuestro primer ejemplo y nos pide hallar A unión de B. Representamos en nuestra recta numérica y procedemos a graficar. Me dice del menos 2 hasta 3. Yo más o menos identifico en dónde están estos valores en mi recta numérica. Entonces ubico del menos 2 hasta el 3 y procedo a graficar. Y me dice, como está un paréntesis, recuerde que cuando estábamos paréntesis significaba que vamos a identificarlo con un círculo sin pintar y en el otro extremo, como está el corchete, sería puntito pintado. Y aquí obtenemos mi primer conjunto de A. Ahora voy a graficar mi conjunto B. Me dice de 1 a 8. Identifico de 1 a 8. Más o menos yo calculo en dónde quedan estos valores, ¿sí? Ahora sí procedo a graficar y me dice que está cerrado, puntito pintado, y está abierto en el otro extremo, puntito sin pintar. Ahora me dice unión de A y de B, me dice hallar A unión de B. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a identificar toda esta parte. ¿Por qué? Porque todo esto está interviniendo en A unión de B. Entonces yo procedo a pintar toda esa partecita de la siguiente forma. Ahora, yo voy a calcular A unión de B me corresponde siempre del menos 2 hasta mi otro extremo de 8. Solamente cojo de extremo a extremo los valores, en este caso de menos 2 hasta el 8, ¿sí? Porque eso está pintado y me quedaría del menos 2 al 8. Como mi primer extremo que está a la izquierda está abierto,
entonces lo ubico un paréntesis. Y mi otro extremo de la derecha está abierto también, lo ubico también un paréntesis. Y ese sería todo en A unión de B. Ahora vamos a ver intersección de intervalos. A la intersección de intervalos lo vamos a graficar A como una U al revés de B. Y nos quedaría. Eso quiere decir que intersección de intervalos es lo que tienen en común. Ejemplo, tenemos nuestro ejemplo y vamos a hallar A intersección de B, lo que tienen en común. Entonces hacemos nuestra gráfica y procedo a identificar mi conjunto A. Me dice de menos 5 hasta el 6. Identifico y me dice abierto y en el otro extremo cerrado. Ahora voy a identificar mi conjunto B del menos 3 hasta 7. Procedo a hacer la gráfica y me dice abierto en un extremo y en el otro extremo cerrado. Abierto y en el otro cerrado. Ahora me dice que solamente halle A intersección de B. Y A intersección de B quiere decir lo que tienen en común. ¿Y qué es lo que tienen en común? Lo que me queda aquí en el centro. Eso quiere decir en común, lo que me queda en el centro. Entonces yo paso a pintarle ese extremo que está en el centro y me quedaría A intersección de B. Recuerden que solamente cojo los puntos que estaban pintados, o sea, de este extremo de menos 3 hasta el otro extremo de 6. Entonces me quedaría de menos 3 a 6. Como ese extremo está abierto, ya sabemos que abierto lo identificamos con un paréntesis y el otro extremo con un corchete porque está cerrado. Y eso es todo, intersección de intervalos. Vamos a ver el siguiente ejemplo que es diferencia de intervalos. A menos B. Ejemplo. Tenemos nuestro ejemplo aquí planteado y vamos a acudir a hallar A menos B. ¿Qué quiere decir eso? Solamente los valores que pertenecen a A pero que no pertenecen a B. Eso me quiere decir. Entonces yo procedo a graficar del menos 5 hasta el 3 me dice. Ahora sí, yo procedo a graficar y me dice que está cerrado en un extremo, entonces bolita pintada y en el otro extremo está abierto, bolita sin pintar. Y ese es mi conjunto A. Ahora voy a graficar mi conjunto B, me dice del 2 al 4, de 2 hasta 4. Procedo a graficar y como este extremo de su izquierda está abierto, entonces sería bolita sin pintar y en el otro extremo me queda, está el corchete, significa bolita pintada y tengo mi conjunto B. Ahora me dice A menos B, solamente lo que está en A. En este caso solamente sería esta partecita de aquí, solamente incluye A y procedo a pintarla. Listo, ahora sí voy a ver qué valores me quedan A menos B. Ustedes ya saben que solamente voy a identificar mis valores que están en lo que está pintado. Sería del menos 5 hasta 2 y eso lo ubico, menos 5 hasta 2. Como este extremo está cerrado, yo procedo a hacer un corchete, correcto. Pero aquí hay algo interesante, preste mucha atención. Cuando lleguemos a diferencia de intervalos van a tomar en consideración lo siguiente. Para que un intervalo se cierre debe ser exclusivo de A o de B. Cuando un extremo de A o B está abierto, significa que no le pertenece. Tomar mucho en cuenta esta partecita de aquí. Cuando un extremo de A o B está abierto, significa que no le pertenece. En este caso, está abierto este extremo de aquí y significa que no le pertenece. Por lo que ustedes tal vez hubiesen puesto un paréntesis, pero como no le pertenece, yo lo ubico un corchete. ¿Sí? Porque aplico esta propiedad de aquí. Listo, chicos, y eso sería todo en A menos B. Ahora vamos a ver lo contrario, B menos A, con el mismo ejemplo que teníamos. Entonces, hallar B menos A. ¿Qué me quiere decir eso? Solamente voy a buscar los valores que me quedan solamente en B, pero no en A. Entonces tengo mi primer conjunto A del menos 5 a 3, me dice, ¿verdad? Entonces yo lo ubico de menos 5 a 3. Y procedo a graficar. Y como está cerrado esta parte de aquí, entonces yo le pongo mi círculo pintado y mi otro extremo sin pintar.
Y ese sería mi conjunto A. Ahora mi conjunto B me dice de 2 a 4, de 2 hasta 4. Y procedo a graficar. El primer extremo me dice que está abierto, entonces un circulito sin pintar. Y el otro extremo un circulito pintado porque me dice que está cerrado. Y tengo mi conjunto B. Ahora me dice qué valor yo voy a ubicar que está pintado. Solamente me dice lo que está en B, pero no lo que está en A. Entonces, ¿qué nomás está en B? Solamente esta partecita de aquí está en B y procedo a pintarla y me quedaría de la siguiente forma. Solamente he pintado esto. Entonces me quedaría que B menos A me quedaría 3 y 4. Recuerde que solamente cojo los valores donde yo pinté. Entonces me quedaría 3 y 4. Procedo a graficar. Y me decía, recordemos esto, que cuando un extremo de A o B está abierto, significa que no le pertenece. Entonces, como no le pertenece, yo lo ubico un corchete. Y el otro extremo, como si está cerrado, lo ubico corchete. Eso es en diferencia de intervalos. Ahora vamos a ver lo que es complemento de un intervalo. R menos B y R menos A. ¿Qué significa R? Los números reales. Ejemplo, B, tenemos aquí solamente B, de 0 a 8. Y me dice hallar B, ¿sí? Aquí puede decir también hallar A, pero en este caso hallar B. Y procedo a graficar. Me dice de 0 hasta el 8. Y procedo a graficarla y me quedaría abierto en el extremo izquierdo porque tengo un paréntesis y en el otro extremo cerrado porque tengo un corchete. Listo, y ese sería mi conjunto B. Ahora me dice que yo halle solamente B. ¿Qué es lo que voy a pintar? Lo que voy a pintar es lo que está fuera del conjunto B, o sea, este extremo infinito de B negativo y el otro extremo infinito positivo. De la siguiente forma, pinto este infinito negativo y el otro infinito positivo y me quedaría que B es igual de menos infinito hasta 0, ¿verdad? De menos infinito hasta 0. Entonces identifico menos infinito hasta 0. Ahora sí, cuando yo tenga un menos infinito, siempre va a quedar abierto. Entonces eso significa que voy a representarle con un paréntesis, ¿sí? Antes de ello, recuerde que los números reales se representan con la letra R y que están todos los números positivos y negativos en la recta numérica. Y recordamos, cuando un extremo de A o B está abierto, significa que no le pertenece. Y aquí aparece algo nuevo. Cuando un extremo de A o B está cerrado, significa que le pertenece. Ahora, como ya les había dicho, este extremo, como está infinito, lo represento con un paréntesis siempre. Y como este está aquí abierto, recordamos esta propiedad aquí, que cuando decía cuando un extremo de A o B está abierto, significa que no le pertenece, entonces significa que va a ir un corchete. Y aquí le ponemos unión de 8 hasta el infinito positivo, ¿sí? De 8 hasta infinito positivo. Este extremo de aquí está cerrado. ¿Y qué nos dice? Cuando un extremo de A o B está cerrado, significa que le pertenece. Cuando le pertenece, ustedes hubiesen puesto aquí un corchete, pero en este caso es lo contrario, lo ubico un paréntesis, porque me aplico esta propiedad aquí. Cuando un extremo de A o B está cerrado, significa que le pertenece. Y como ustedes ya saben que cuando está un infinito aquí, significa que también queda abierto, igual le pongo un paréntesis. Eso es todo, mis chicos. Aquí les comparto la actividad. Si es que tienen cualquier dificultad en realizar los ejercicios, no duden en llamarme. Estaré gustosas en atenderles. Listo, chicos, aquí les dejo la actividad. Y eso es todo. Espero que la puedan cumplir. Muchas gracias.